billion. One love. So when the man comes, there will be no doom. One soul. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? One love. What about the let's get together and feel alright? I'm playing to mankind. One love. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. So let's get together and feel alright. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tequio TV, televisión por internet trabajando para usted. Hoy vamos a hablar con el doctor José Guarman y para ello los hemos recibido con esta canción maravillosa del gran Bob Marley, One Love. No se lo pierda, vamos a hablar de desarrollo sustentable, vamos a hablar de áreas naturales, vamos a hablar de pueblos indígenas y en fin, vamos a hablar una vez más con usted para crear este puente que siempre nos hemos empeñado en hacer. No tenemos respuestas, tenemos todas las preguntas y juntos nos las hacemos. Esto es Tequio TV, televisión por internet trabajando para usted. Ya comenzamos. Y ya estamos aquí en Tequio TV. Vamos a platicar, como ya le contaba, con José Guarman de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Si usted quiere más información para que vaya desgranando un poco su opinión al respecto, ponga www.endesu.org.mx para que usted vaya viendo de qué se trata esto. Ya estamos aquí con José Guarman, que además yo le decía hace rato que tiene un apellido muy famoso y que tiene mucha relación con los pueblos indígenas de México por medio de su hermano. ¿Cómo se hace o cómo se llega al mismo tiempo, José? Antes que nada, bienvenido. Gracias por invitarnos a estar aquí. ¿Cómo se llega a de repente tener en un mismo espacio familiar, en un mismo espacio o en un mismo ámbito familiar, en algún momento poder desarrollar, digamos, temas que parecen distintos, pero que sin embargo no? Tu hermano trabajaba el asunto de los pueblos indígenas y tú trabajas el asunto de los espacios naturales. Conforme a mí me tocó la suerte de ser el menor de la familia, Arturo era el que me seguía hacia arriba en edad, y entonces conforme va uno creciendo, uno va primero evitando los golpes, segundo aprendiendo las lecciones y tercero buscando sus propios espacios. Yo creo que de esa manera múltiple va uno llegando y a través de él aprendí mucho de una visión, no sé cómo llamarla, de campo, de lo que es nuestro país, nuestro medio ambiente. Y por otra parte yo me dirigí en otras direcciones, una educación mucho más técnica hacia el área de la física teórica, hacia la astrofísica.
Y la combinación pues ha sido para mí muy interesante, ¿no? Y en este sentido, platícanos qué es Endesu. Endesu es Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Es el nombre de una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo, objeto social, es la conservación de nuestros recursos naturales y su utilización, su aprovechamiento de manera sustentable. A eso se dedica la asociación, la formamos en 1995, ya tenemos un ratito en esto. Operamos por proyecto y tenemos proyectos en toda la República, ahora sí desde la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California hasta la frontera guatemalteca, en el cañón de Usumacinta. Y cada proyecto busca cumplir esta misión del manejo sustentable de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Bueno, como seres humanos, como mamíferos, como Homo sapiens, dependemos de los recursos naturales, dependemos del agua, del aire, de lo que nos alimenta, del manejo de desechos, de todo lo que la naturaleza nos provee. El desarrollo acelerado de la civilización técnica, muchas veces con una visión de aprovechamiento de corto plazo, nos ha llevado a situaciones en que aprovechamos los recursos naturales, pero los terminamos. Y eso nos deja en mala situación a mediano y largo plazo. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tenerlos. Es más, ya no tenemos los mismos recursos. Y esa es una tendencia que creemos que sería bueno revertir. Y eso es la sustentabilidad. Cuando se habla de desarrollo sustentable, hay muchas definiciones más o menos técnicas, pero a lo que se refiere uno es a que aprovechemos los recursos, pero sin comprometer el aprovechamiento de las generaciones futuras. De eso se trata. Y eso implica un cambio cultural en nuestra sociedad, en todo el mundo, pero en particular en nuestra sociedad. Y eso es lo que hacemos. Y sobre todo cuando hay una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que México es uno de los países con más riqueza en cuanto a biodiversidad, ¿no? Efectivamente, según cómo se contabilice, pero entre todos los países estamos en el cuarto o quinto lugar en riqueza en cuanto a biodiversidad, el número de especies de todo seres vivos, ¿no? De cada especie, el número de especies que radican en nuestro país, y eso se debe a que pues tenemos una costa muy extensa, tenemos planicies costeras, tenemos muchas montañas, tenemos una orografía muy accidentada que da lugar a muchos sistemas de clima diferentes. Tenemos el Pacífico, el Golfo, funcionan diferente, y todo eso va generando una diversidad y albergando una tremenda biodiversidad. México, José Warman, México podría explicarse a partir de las especies, a partir de su biodiversidad. ¿Podría entenderse así, México también? Yo creo que sí, porque lo tenemos, parte de la biodiversidad somos nosotros quienes habitamos el país. Y si vemos nuestra historia y la de todos los países, no es ningún caso particular, pero
pues las civilizaciones, las culturas se van desarrollando en forma armónica a su entorno. Y el entorno, entonces, es decir, no es lo mismo una cultura, digamos, de un ambiente de esquimales, por decir algo, en el hielo, en el frío, que una cultura tropical en la selva con frutos, se manejan diferentes, ¿no? Y en ese sentido México es la suma de nuestras culturas, creo yo. Y platicábamos al inicio con José Warman, platicábamos también de que tienen algunos proyectos con pueblos indígenas de México. Me parece importante en este sentido acotar, José Warman, que dentro de lo diverso que platicamos o que planteamos o que estamos planteando en este programa, también los pueblos indígenas tienen una relación directa con el medio ambiente que les rodea y el que preserva para México. Sí, desde luego. Bueno, seguramente ustedes saben más que yo de la evolución de las culturas indígenas en México, pero son culturas generalmente muy apegadas a la tierra, muy ligadas al medio ambiente que los nutre y muy ligadas al aprovechamiento de los recursos naturales. Este aprovechamiento ha ido cambiando con la historia, nadie puede ser indiferente a los cambios que han tenido lugar en México y bueno, en ese sentido se han desarrollado diversas maneras entre los pueblos indígenas de aprovechar los recursos naturales, pero siempre con mucho apego a la tierra, mucho respeto a los recursos naturales, inclusive en condiciones donde se depredan, ¿no? Pero se hace quizá por no tener opción o no entender que hay opción. Pues hablamos de eso, si quieres, José Warman, doctor José Warman, al regreso de Tequio TV. Estamos hablando con espacios naturales y desarrollo sustentable, perdóneme usted. Y yo siempre digo que uno también es el árbol que le da sombra. Ya volvemos, esto es Tequio TV. I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. ¿Cómo puedes hablar seriamente del proyecto nacional? Yo te voy a presentar Proyecto Nacional. ¿Quién
carajo soy yo para hablarte de un proyecto para todos los mexicanos. Seguimos aquí en Tecyo TV por Rompeviento TV, platicando ahora de temas que, si bien no son directamente relacionados con los pueblos indígenas, sino que estamos hablando de ¿es una asociación civil o una sociedad civil? Asociación. Una asociación civil, pero que en algún puntito, no se vaya, tocará el tema de los pueblos indígenas de México, que para eso estamos aquí, que para eso es este espacio. Estamos platicando con el doctor José Guarman de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, y estamos platicando de cómo puede ser un México diverso a partir de lo diverso de su conformación en flora, en fauna, también en sus posibilidades de depredación. Yo te pregunto, José Guarman, ¿vale la pena? Porque yo a veces digo, hay mucha gente luchando en este sentido de salvaguardar, de cuidar bosques, aguas, incluso conflictos muy actuales, como el conflicto de Ostula o el conflicto de Cherán en la meseta purépecha. ¿Vale la pena de repente pelearnos tanto por mantener vivo un patrimonio? Y estoy jugando al abogado del diablo. Pues yo preferiría que no nos peleáramos, preferiría que pudiéramos colaborar en una dirección de beneficio para todos. A nadie nos beneficia no tener agua, a nadie nos beneficia que cuando llueve ocurra un deslave de lodo porque se deforestó el cerro, a nadie nos beneficia que el agua esté contaminada o que ya no haya peces. Yo creo que a todos nos beneficia lo opuesto, que tengamos pescados, que tengamos agua limpia, que tengamos aire limpio. Tan es así que, se considera ya un derecho el tener derecho a un ambiente sano, ¿no? Es en beneficio común. Y si bien nadie discute que es en beneficio común, aparece el problema del tiempo. Es decir, si yo quiero beneficiarme a corto plazo o yo acepto beneficiarme a mediano y largo plazo. Un ejemplo puede ser trivial, perdón, pero tengo un bosque. Lo corto todo y vendo la madera. Ya me beneficié de mi bosque, pero ya no tengo bosque. Eso es un ejemplo de un desarrollo o de un aprovechamiento no sustentable. Ahora, tengo el mismo bosque, voy cortando partes, resembrando parte y voy cuidando el bosque y cuidando que siempre exista para que siempre lo pueda seguir aprovechando. Eso es desarrollo sustentable que me lo garantiza en el mediano y largo plazo. Quizá no tengo la misma ganancia en el corto plazo que si corto todo el bosque y lo vendo, pero voy a tener mucho más en el mediano y largo plazo. Es igual, podemos hablar en ese contexto de lo que se llama el capital natural, que es como tener dinero en el banco, en capital en un banco. Yo lo puedo sacar todo y gastármelo en un mes. O bien puedo manejarlo de tal manera que me permita vivir de ese dinero toda mi vida. Esa es la diferencia. José Guarman, en este planteamiento colectivo, generalmente cuando hablamos de áreas naturales, generalmente hablamos de otros lugares que no son las ciudades. Generalmente se nos olvida a los que integramos una ciudad, en este caso la Ciudad de México, que es donde estamos transmitiendo Tecyo TV, cómo afecta las ciudades no tener una justa dimensión de lo que acontece cada vez que se depreda un bosque o se seca un río. Eso efectivamente es un problema que hay que atacar con educación. Es decir, yo crecí en la Ciudad de México, soy totalmente flor de asfalto, digamos, ¿no? Y creciendo en la ciudad, tendemos a creer que los pollos vienen del súper.
y nos olvidamos que no es cierto, que el pollo es producto de un proceso biológico que tiene sus raíces, en otros lados que no son el supermercado. Y esa visión hay que recuperarla. Es muy importante. Cuando salimos fuera de la ciudad, al medio rural, la conexión es más evidente. Cuando uno va a un lugar donde están los pescadores que sacan el pescado y se lo comen o lo venden ahí, la conexión entre la existencia de peces y el comer pescado es muy evidente. Es menos evidente cuando voy a un mercado y lo compro congelado y quién sabe de dónde venga. Es necesario entender que hay esa conexión, que en última instancia siempre dependemos de los recursos naturales. Para respirar, para beber, para comer, todo eso viene de los recursos naturales y es en beneficio de todos, cuidarlos para todos. Y ya que tocas como estos pequeños eslabones de esta gran cadena que termina siendo, o que terminan siendo los recursos, hay una parte también del humano que se nos olvida en este sentido. Si un pez llega al súper y se congela y después uno puede ir y comprar este pescado al súper, también se nos olvida de repente que hay una persona que lo pescó. En este sentido, también el desarrollo sustentable tiene bases o sustenta sus bases en un sentido humano, José Guarman. Creo que es la base del desarrollo sustentable. El problema de la conservación de nuestros recursos naturales no es un problema biológico, es decir, madre naturaleza no tiene ningún problema manejando sus ecosistemas, lo hace perfectamente. Es la intervención de nosotros, del ser humano, de la sociedad humana, con el buen o mal manejo de los recursos que creamos un problema que requiere conservación. Por lo tanto, la solución no es una solución natural, es una solución social. Tiene que pasar por el desarrollo. ¿Hay una cuestión de justicia también ahí? ¿O de injusticia? Si es que la hay. Bueno, en México no podríamos hablar de una cosa sin otra. Sí, claro, al igual que en muchos ámbitos de nuestra vida, también en esto hay una situación de justicia, claro. Hablas, José Guarman, hablas del inicio del inicio de esta gran cadena en la cual estamos inmiscuidos todos los seres humanos, tanto aquellos que consumimos desde madera, desde muebles, desde pescados en nuestra mesa, desde jitomates que se cultivan en Sinaloa, ¿no?, en las agroindustrias. Hay este sentido humano. Me pregunto y te pregunto, ¿vale la pena, yo insisto, vale la pena en que sigamos insistiendo y si vale la pena, cómo hay que seguir insistiendo en este sentido educativo de que algo que sucede al pie terminará por afectar a la cabeza? Sí. A tu pregunta yo respondería con un sí definitivo. Sí vale la pena, porque creo que la supervivencia de nuestra especie depende necesariamente de nuestra relación con nuestro entorno. Así se gestó la especie y el mal manejo nos puede llevar a graves problemas. Desde carencias hasta cosas que podríamos considerar como desgracias, como enfermedades, plagas, etcétera, que son también la respuesta de un entorno natural a un manejo. Sí, y la respuesta es educación. Primero hay que entender, tenemos que entender a todos los niveles de la sociedad las múltiples relaciones que existen entre nosotros como personas, como sociedad, como grupo, con nuestros recursos naturales. Entenderla y entonces cuidarlos.
manejándolos bien, no dejar de usarlos, pero haciéndolo bien, de manera sustentable. Pues estamos hablando con Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Estamos con el doctor José Guarman. Usted puede encontrar más información en www.endesu.org.mx. Esto es Tecyo TV, no se vaya. Televisión por internet trabajando para usted. Ya volvemos. Ay, yo pienso que son un terrible fraude. Porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje. Por eso digo, para nosotros todo es ridículo. Bueno, mira, la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas, ¿verdad? Manipulan muchos asuntos. O sea, siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, pues es lo mismo que los políticos. Amarillistas te engañan a la gente. Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompevientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente. Como rompiendo barreras de algo que te impiden. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Romper como barreras o pasar. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre, tal vez. Es un cambio. Como romper una barrera, un mito. ¿Qué pasa si rompe todo, no? O es lo que yo me imagino. ¿O qué es? Seguimos aquí en Tecyo TV platicando con el doctor José Guarman de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, que nos visitan hoy aquí al estudio de Tecyo TV y platicando de lo que es el hombre, su relación con su entorno vegetal, floral, fauno. Me parece que es interesante. Yo decía que si yo fuese un árbol, yo sería un framboyán. Te voy a decir por qué, porque en mi tierra los framboyanes crecen fuertes y con una fronda espectacular, que en mayo las flores son de una belleza brutal, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, José Guarman, hemos ahí abordado algunos temas en algunos otros momentos que dan cuenta también de cómo los pueblos indígenas tienen una especial, digamos, fortaleza en cuanto a generar procesos que fortalezcan su propio entorno vital. ¿Por qué sucede esto? Antes de decir por qué, yo tendría que anteceder eso por algunos. Algunos. Es decir, hay muchas culturas indígenas en nuestro país
y no todas son uniformes y Sí. no todas ven o piensan lo mismo, desde luego. Pero hay algunas que notablemente su cosmovisión las liga al respeto a los recursos naturales y a la tierra. Y en ese contexto cuidan a la tierra bajo la visión de que si yo cuido a la tierra me va a cuidar a mí. Claro. Y establece una relación, digamos, una retroalimentación positiva entre el entorno y la sociedad. No todas las culturas tienen esta visión. Bueno, la cultura que llamamos occidental tiende a tener una visión más... yo voy a dominar, yo voy a manejar, yo voy a utilitarista del controlar. asunto, digamos. Y a veces ese control es muy benéfico, entonces los avances tecnológicos y tal, a veces no es tan benéfico y nos sale el disparo al revés, ¿no? Hay de todo. Pero estas culturas indígenas sí se sienten parte de la tierra, la respetan como tal. Me han dicho, yo no hablo los lenguajes, pero me han dicho que muchos de ellos, madre y tierra, son la misma palabra o el mismo concepto. Es decir, la idea de que venimos de, ¿no? Y entonces nos tenemos que entender y llevar bien y respetar a nuestro entorno natural. Y yo creo que es parte de muchas culturas indígenas con las que nosotros hemos colaborado en proyectos muy específicos, como el cultivo de café orgánico, el cultivo de varias actividades productivas sustentables. Platícanos de esos proyectos, José Guarman, porque en esto también habría que decir algo y que me parece es importante decírselo a la gente. Ni todas las comunidades indígenas son campesinas, ni todas las comunidades campesinas son indígenas, pero hay un punto en el cual en DESU, el trabajo que hacen DESU puede tocar y puede conjugar a distintos grupos que de alguna manera pueden ser beneficiadas de este esfuerzo colectivo a partir de espacios naturales y recursos y desarrollo sustentable. Bien, hablando en particular de proyectos con grupos indígenas, podríamos hablar de varios, déjame elegir uno cerca de mi tierra. De tu tierra. Chicón. Pero en el sur del estado, en la Sierra de Santa Marta, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, en la parte sur, la Sierra de Santa Marta, donde gran parte de la población es de origen popoluca o de origen nahua. También hay mestizos, evidentemente, y hay de todo, pero gran parte de la gente con la que estamos colaborando es particularmente popoluca. Y lo que estamos haciendo con ellos es, yo creo que es un buen ejemplo, estamos haciendo ganadería sustentable. Gran parte de la cubierta forestal que un día hubo en la Sierra de Santa Marta ha sido, en los últimos 100 años, 70 años, ha sido devastada. Se tiró la selva para poner potreros y se pusieron los potreros para poner vacas. Perfecto. Y no. Porque la selva, entre otras cosas, maneja el agua. Y las vacas, entre otras cosas, consumen mucha agua. Y entonces, al tirar la selva y dejar de manejar el agua, las vacas que inicialmente les iba muy bien, pues resulta que ahora tienen un pequeño problema. No tienen que beber. Y entonces el negocio se empieza a caer. Bueno, entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, hay esquemas de manejo en la cual reforestando y haciendo un manejo más organizado del ganado y del terreno, se puede recuperar la capacidad del ecosistema para manejar el agua y por lo tanto se puede volver a tener ganado. Eso implica recuperar cubierta forestal, recuperar suelo, recuperar manejo del agua, pero al final tenemos un señor que ya deja de perder dinero porque su ganado vuelve a producir, porque en particular unas gentes que producen quesos. Ahora, en 2 años aproximadamente,
han aumentado su producción de leche y por lo tanto de quesos bajo un esquema sustentable. Ese es el tipo de proyecto, un tipo de proyecto, trabajando con la comunidad celtal en Chiapas, alrededor de las reservas de áreas naturales protegidas, estrictamente área de protección de flora y fauna, de Najá y Metzaboc, al norte de la selva lacandona. Empezamos a producir hace 10 años, empezamos a producir café orgánico. ¿Qué es el café orgánico? Es ya una respuesta de la sociedad en todo el mundo que dice: yo ya no quiero cambiar, estoy dispuesto a pagar más por un café que yo sé que no tiene agroquímicos. Bueno, entonces da la casualidad que las gentes que no tenían para pagar agroquímicos son precisamente los que ahora son productores orgánicos. No, hombre, les cayó de perlas porque hay un sobreprecio al café. Y con una característica: más vale que haya selva. Y si no, hay que volverla a poner, porque el café requiere la sombra para producirse en buenas condiciones. Entonces, otra vez, recuperamos el funcionamiento del ecosistema, los señores producen café orgánico y lo venden a Europa en muy buenas condiciones. Lo mismo la miel y otros productos. José Guarman, quisiera preguntarte, la postal, esto que nos estás diciendo, nos da una idea de cómo se pueden hacer cosas en detrimento de nosotros mismos. ¿Tienes alguna otra que sea así como brutalmente clara con respecto de lo que podemos hacer sin pensar destruyendo, pensando que estamos construyendo un futuro y un porvenir? Nuestro manejo del agua como sociedad. El mal uso, el contaminar, el no descontaminar, el no entender el ciclo del agua y cómo participamos nosotros en él, yo creo que es un problema típico del cual emanan muchos otros problemas. El deforestar, aguas arriba, y luego preguntarse, ¿y por qué tengo inundaciones? ¿Por qué baja lodo en lugar de agua? Hombre, porque los árboles eran los que sostenían la tierra y al quitarlos, pues ahora tienes unos problemas muy serios de otro tipo. El no ver las consecuencias de lo que hacemos muchas veces, el estar tirando agroquímicos al agua, bueno, ya se fueron al agua, sí, pero llegaron al mar y mataron los peces. Tenemos varios puntos en nuestras costas donde pues, yo digo que los peces son fosforescentes, igual no es cierto, pero deberían serlo por lo que comen los pobres animales. Pobres animales, sí, pero luego los pescan, los empacan y nos los comemos nosotros en los mercados. Entonces, cuidado con lo que hacemos con el medio ambiente porque se nos revierte. Sí, y hablando del medio ambiente, estamos hablando con José Guarman de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable aquí en Tequio TV. No se vaya, ya regresamos para dar fin a esta plática que ha sido sumamente interesante y sobre todo educativa con respecto de nuestra relación con el medio ambiente. Tequio TV, ya volvemos. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes
de México. but you always lose. Some people like to rock and roll. You're always singing the blues. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Seguimos aquí en Tecquio TV, platicando con Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable con el doctor José Guarman, director de Endesu, así se llama. Si usted quiere saber más, vaya a www.endesu.org.mx, ahí usted podrá encontrar más información de varios proyectos. Y me decía ahorita José Guarman, me decía que quiere platicar de un proyecto en el desierto, ¿no? Sí, porque hablábamos hace un momento del manejo del agua. Y claro, una cosa es manejar el agua en los Tuxtlas, donde llueve seriamente. Pero ¿qué tal en el desierto, en donde el agua es un elemento crítico por su ausencia, donde cada gota de agua es importante y y el ciclo hídrico, cómo da la vuelta el agua en ese ecosistema, es muy importante. Ahí estamos haciendo un proyecto desde hace, ahora sí que es nuestro decano, quizá lo empezamos en 97 ese proyecto, de recuperación de una especie crítica, pero crítica por su manejo del hábitat. Es un sistema, es de las partes más secas de nuestro país, el desierto del Vizcaíno en Baja California, justo en el paralelo 28, donde se unen Baja California Norte y Baja California Sur, en donde habita un animal único, endémico, quiere decir, solo se encuentra ahí, endémico de la península de Baja California, que es el llamado berrendo. Es el equivalente de en América no hay antílopes, lo más cercano que hay al antílope africano, digamos, es el berrendo, que solo habita en Norteamérica, pero esta especie, esta subespecie de berrendo, solo habita en Baja California. Y cumple un papel muy importante en el manejo del sistema. Con sus pezuñas va rompiendo la costra que se forma en el desierto y la manera como come dispersa semillas, y es una especie de agricultor del desierto, y esa agricultura mantiene el ciclo del agua. A principios del siglo XX, en el desarrollo de la industria minera, le dimos cuello con singular alegría, y donde había manadas de miles, se fueron. Y el desierto se desertifica aún más.
Entonces estamos recuperando la población del berrendo para volver a tener el agricultor. El berrendo es un animal que en lenguajes indígenas, locales, tiene muchos nombres. Uno que me gusta mucho es amogoquio, que quiere decir el fantasma. No sé si la traducción es correcta. Me han dicho que quiere el que corre y corre por el desierto. Es el animal más veloz de América, entre paréntesis, pero su función es cultivar el desierto. Entonces estamos trabajando en el desierto para recuperar el agua del desierto. Es un ejemplo de un proyecto. No, y al final de cuentas, José Guarman, es importante, me parece que en México sepamos las cosas que tenemos, porque el otro día tuve la oportunidad de hacer un viaje por todo Sonora, y la belleza de un desierto en flor es lo más hermoso que me ha tocado ver en la vida, y eso sucedió en el desierto de Sonora. Estamos llegando ya casi al final de esta entrevista, José Guarman, de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Quisiera que nos platicaras cómo la gente se puede acercar a su asociación para que pueda de alguna manera conocer y también crear puentes, construir cosas nuevas con ustedes. Bueno, la tecnología hace maravillas. Nuestra página web, Facebook, Twitter, son nuevos medios de dar a conocer que lo que tenemos hacemos. Aquí. El Twitter es @espaciosnat, @espaciosnat, es el Twitter que va a aparecer también, está apareciendo en estos momentos en nuestra pantalla, y también la página de Facebook que es facebook.com/espaciosnat. Así que, ¿y cuál es el procedimiento? Es decir, si yo tengo una organización y quiero en algún momento entablar una comunicación con ustedes, ¿qué tengo que hacer además de las páginas electrónicas y estas cosas? Nosotros trabajamos por proyecto. Hay proyectos que duran pues toda la vida de la organización, hay proyectos muy cortos que duraron 3 meses y hay de todo. Entonces, es ponerse en contacto y ver de qué se trata y ver qué posibilidades hay. Hay en nuestro medio muchas organizaciones se pueden dirigir a diferentes fuentes de financiamiento que existen en México. Hay convocatorias, hay fondos gubernamentales. ¿Y ustedes convocan? Privados. ¿Cómo sucede, digamos, esto? Nosotros participamos más bien en convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Hemos tenido la confianza y el apoyo tanto de instituciones nacionales como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, empresas privadas o organizaciones internacionales como PNUD, Naciones Unidas, o el Consorcio para los Humedales en México. En fin, participamos en todo ello. En la medida que podamos ayudar a otros, lo haremos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue a futuro con ustedes? Ya nos platicaron lo que hacen. ¿Qué sigue? ¿Qué planes tienen? Seguiremos. Nos gusta mucho lo que hacemos. Creemos en lo que hacemos. Seguimos y seguiremos, espero, trabajando en ello. Hay proyectos que hemos hecho que cuando volvemos al lugar donde lo hicimos, por ejemplo, recuperación de humedales y de pantanos, y donde había un lodazal, ahorita corre un río, está lleno de árboles, de peces y de aves, de veras da mucho gusto. Y nos damos cuenta que sí se puede recuperar, que sí podemos revertir las tendencias históricas y entablar otra relación con la naturaleza, una relación de respeto y sustentabilidad que es en beneficio de todos. Pues me quedo con eso, José Guarman. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, platicando aquí con nosotros de todo esto del cual somos partícipes y muy ignorantes como sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por
por el tiempo, la atención y el espacio en Internet. Además, me encanta la idea porque uno de los elementos que ha enunciado José Warman en esta charla mucho son los peces. Hay un poeta que se llama Jalaluddin Rumi que dice que toda sed es saciada salvo la sed de los peces. Y quizá en este asunto de pelear por un mundo mejor, donde convivamos mejor los seres vivos, todos aquellos que habitamos este mundo, quizá ese verso de Jalaluddin Rumi nos puede dar esperanza, nos puede ayudar a construir la esperanza. Toda sed es saciada, salvo la sed de los peces. Yo soy Mardonio Carballo, esto es Tecyo TV, televisión por internet trabajando para usted. Nos vemos la próxima semana. Agradezco a todo el equipo de producción de aquí de Rompeviento TV. Nos dicen que todo va muy bien, así que nos vamos también ahora con un video de Playing for Change, este proyecto que retoma canciones clásicas y que va por el mundo juntando los cachitos, los fragmentos que estas mismas canciones como esquirlas han esparcido por el mundo. Vamos con Playing for Change con One Love. Tecyo TV, televisión por internet trabajando para usted. Hasta la próxima.
morning comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. We got one love, one love, one heart, one heart. So let's get together and feel alright. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Masihlangane sonke sibe munye.